Cordial saludo, mi nombre es Viviana Polanco y vamos a desarrollar el ejercicio número 1 de la tarea 3 del curso de Física General. La situación dice así: una persona de masa de 70 kilogramos se encuentra sobre una balanza dentro de un ascensor. La balanza mide la fuerza normal que actúa sobre la persona, es decir, su peso aparente. A continuación se muestra la gráfica de la velocidad del ascensor en función del tiempo durante un trayecto dividido entre 3 tramos. Durante todo el trayecto el ascensor va subiendo. Aquí vemos la persona, el ascensor, la balanza. Nuestro primer punto dice: dibuja el diagrama del cuerpo libre de la persona en cada tramo del movimiento del ascensor. A partir de ello, formule las ecuaciones de movimiento aplicando la segunda ley de Newton y determine el valor que indica la balanza en cada tramo, considerando la aceleración correspondiente al ascensor. Vamos a hacerlo por tramos. Iniciamos con el tramo 1. Tenemos aquí los siguientes datos. Tenemos este peso en reposo, que es solamente como una referencia. Tenemos aquí también cómo lo encontramos, que es masa por gravedad. Tenemos también aquí el valor de la masa, que nos lo dan en el ejercicio, que son 70 kilogramos. El valor de la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Qué nos falta encontrar? El valor de la fuerza normal y el valor de la aceleración, el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces tenemos aquí nuestra fórmula, ya hemos pasado los valores. Esos valores los hallamos según nuestra gráfica que tenemos acá. Entonces la velocidad, lo inicial 0 y la velocidad final serían 6. Asimismo con el tiempo, y ese es el valor que nos da en la aceleración del tramo 1, 2 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora vamos entonces a calcular la fuerza en Y, que es en dirección vertical, según la ley de Newton, ya que el ascensor solamente se mueve verticalmente, bajo la siguiente fórmula, que es despejando la normal. Entonces la suma de las fuerzas en Y, masa por aceleración. Tenemos aquí entonces cómo despejamos nuestra fórmula, lo pasamos con nuestros valores reales y tenemos entonces aquí el valor de 826, que sería nuestra fuerza normal. El valor que indica entonces la balanza en el primer tramo es de 826 en la fuerza normal con una aceleración positiva. Conociendo entonces este valor, vamos a calcular esa diferencia que representa la fuerza resultante sobre la persona, que es la misma fórmula que ya encontramos acá, que nos daría este valor de 140, pero entonces la tenemos acá para que la podamos observar bien, que es nuestra masa por aceleración. Despejamos igualmente y nos da este valor. ¿Qué quiere decir esto? Que 140 entonces es la fuerza adicional que la balanza debe ejercer sobre la persona por encima de su peso en reposo, para lograr que la persona y el ascensor aceleren hacia arriba. Si sumamos entonces el peso en reposo, que sería de 686 en fuerza normal, más la fuerza neta, que serían los 140, entonces nos da un valor de 826, que sería entonces el total de la fuerza normal que mide la balanza. Aquí observamos que hacia arriba tendría nuestra normal, hacia abajo el peso en reposo y la aceleración, que en este caso es de 2 metros por segundos al cuadrado. Ahora vamos con el tramo número 2. Tenemos entonces nuevamente los siguientes datos. Aquí vamos a encontrar nuevamente la aceleración, sería velocidad inicial 6 y velocidad final 6. Vemos que nuestra aceleración nos dio 0 metros por segundos al cuadrado, porque el ascensor ni acelera ni disminuye, está constante. Ahora vamos a calcular la fuerza en dirección vertical según la ley de Newton. Entonces volvemos con nuestra misma función y nos da un valor de 686, que sería nuestra fuerza normal. Valor que indica la balanza en el segundo tramo, que es de 686 con una aceleración estable, en este caso en 0. Entonces al conocer este valor, si calculamos la diferencia, esto representa que la fuerza resultante sería también 0, porque pues no hay una aceleración. Esto quiere decir que no hay fuerza neta actuando sobre la persona, ya que el ascensor se mueve a velocidad constante. La fuerza normal coincide exactamente con el peso en reposo y la masa real de la persona siguen siendo los 70 kilogramos. En este caso ya no estaría aquí nuestra aceleración porque es constante. Seguimos con el tramo número 3 y vamos a encontrar el valor de la aceleración. Aquí vemos un caso diferente porque en esta gráfica nuestro valor de aceleración nos dio negativo. Esto significa que el ascensor va en descenso. Continuamos entonces calculando según nuestra ley de Newton y nos da un valor de 581, que sería nuestro valor de la normal. Este valor nos indica que la balanza en el tercer tramo es de 581 con una aceleración negativa. Conociendo este valor, calculamos la diferencia que representa la
fuerza resultante. Al calcular esta diferencia, entonces nos da un valor de menos 105, que sería nuestra fuerza normal. Es la fuerza resultante que provoca la desaceleración. Como vemos que la fuerza normal es menor que el peso en reposo, la persona se siente más liviana. La masa real sigue siendo de 70 kilogramos. Nuestro diagrama, aquí nuestra aceleración es hacia abajo, entonces nuestra flechita va hacia abajo. Ahora dice el segundo punto: realice una interpretación física de los resultados del punto 1. Si analizamos los resultados, vemos que en el tramo 1 la balanza marca un valor mayor al peso en reposo. Esto ocurre porque el ascensor está acelerando hacia arriba, lo que exige una fuerza adicional para mover a la persona junto con el ascensor. Aunque la masa real de la persona sigue siendo 70 kilogramos, pero la balanza registra ese peso aparente mayor. Esto genera la sensación en la persona como si estuviera más pesada. En el siguiente tramo, que sería el tramo 2, tenemos que la balanza marca exactamente el peso en reposo porque no hay una aceleración. Entonces el ascensor se mueve a velocidad constante y en este caso la fuerza normal compensa únicamente el peso y no hay fuerza adicional. Entonces la masa real permanece constante. En el tramo número 3, la balanza marca un valor menor al peso real porque el ascensor está en descenso, o sea, va desacelerando. Entonces la fuerza normal disminuye, ya que el piso ejerce menos presión sobre la persona y aunque su peso sigue siendo los mismos 70 kilogramos, la persona se siente más liviana debido a la reducción de este peso aparente. En conclusión, podemos decir que la masa real de la persona es constante en todos los tramos, que serían 70 kilogramos. Lo que varía es la fuerza normal, según la aceleración del ascensor, y esta fuerza es la que mide la balanza y representa el peso aparente. Vamos a continuar con el punto número 3. ¿Qué pasaría si la aceleración hacia abajo fuera igual a la gravedad que marca la balanza en este caso? Realice los cálculos e interprete físicamente el resultado. Vamos a resolverlo entonces usando las mismas funciones anteriores, pero con la aceleración negativa. Vamos a aplicar directamente entonces ya la segunda ley de Newton en dirección vertical, despejamos, pasamos con los mismos valores y esto nos da un valor de 0 en nuestra fuerza normal. Se puede interpretar que cuando el ascensor acelera hacia abajo con una aceleración igual a la gravedad, que sería negativa, la persona entra en una caída libre. La persona se eleva ligeramente en el aire dentro del ascensor y experimenta una sensación de ingravidez. Aunque la masa real sigue siendo los 70 kilogramos, dentro de este ejercicio tenemos una situación número 2. Del mismo ascensor se coloca un resorte vertical fijo al techo, del cual cuelga una masa de 5 kilogramos. En condiciones normales y movimiento del ascensor, el resorte se encuentra elongado una distancia de equilibrio de X sub 0 igual a 0.245 metros. A continuación se muestra la gráfica de fuerza versus elongación del resorte en condiciones del equilibrio. Posteriormente el ascensor realiza un movimiento vertical cuya velocidad varía según lo representado en la gráfica de velocidad versus tiempo de la situación 1. A partir de la gráfica fuerza versus elongación proporcionada determina el valor de la constante elástica, que es K, del resorte. Bueno, vamos a ver los resultados ya que hemos hecho los mismos desarrollos que en el anterior para avanzar un poquito, ya que el video pues está muy extenso. La respuesta sería que la constante elástica del resorte serían 200 newtons sobre metro. Esto indica que eso es lo que se requiere para estirar el resorte 1 metro. Segundo punto dice: dibuja el diagrama del cuerpo libre de la masa colgante en cada tramo del movimiento, construya las ecuaciones de movimiento por medio de la segunda ley de Newton, lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, y encuentre la elongación o contracción adicional del resorte en cada tramo respecto al punto de equilibrio, considerando la aceleración correspondiente del ascensor. Y vamos a ir directamente al punto 3, que es la interpretación de los resultados del punto 2. Con el desarrollo de este ejercicio podemos interpretar que la fuerza elástica del resorte en este caso responde a los cambios en el movimiento del ascensor. La masa real de la carga permanece constante en todos los tramos, que era de 5 kilogramos, lo mismo que en el caso anterior, pero la fuerza neta y la elongación del resorte sí varían según la aceleración. En el primer tramo teníamos una aceleración positiva, se experimenta una fuerza adicional que es hacia abajo, aunque la aceleración es hacia arriba, debido a que la aceleración pues es positiva. Hace que la masa no cambie, lo que cambia la fuerza neta en el peso aparente, y el resorte se estira más en el punto de equilibrio y ejerce una fuerza que equilibra la suma del peso y la aceleración aparente. En el segundo tramo la aceleración era constante, entonces el resorte compensa únicamente el peso en reposo y el sistema está en equilibrio y la masa pues sigue siendo lo mismo. Analizando el tramo número 3, entonces vemos que la aceleración es negativa, que
que va hacia abajo. Esto pues reduce la fuerza neta hacia abajo y el resorte se contrae, ya que necesita ejercer menos fuerza para equilibrar la masa. Y así terminamos entonces de la sustentación de nuestro ejercicio. A todos muchas gracias por su atención.